Reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones del 2012 porque le vamos a volver a ganar a la mafia del poder la presidencia de la República. ¡Que viva la nueva República! Que hago un llamado a la unidad, un llamado a la tolerancia, un llamado a la inclusión. Yo seré un presidente que convoque justamente en ese sentido y en esa perspectiva a los dos principales aspirantes que hasta hoy han manifestado que quieren figurar como candidato a la presidencia de la República, para que nos pongamos de acuerdo en las reglas del juego con miras a la contienda presidencial del 2012. Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa y gracias a nuestros dos invitados en esta ocasión que son el doctor Lorenzo Meyer. Gracias, doctor, por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias al doctor Sergio Aguayo, gracias, Sergio. Gracias a los dos por estar aquí para hablar de lo que está pasando, digámoslo así genéricamente, con la izquierda mexicana. Este fin de semana vimos dos escenas, dos circunstancias que nos retratan de alguna manera lo que está sucediendo en esta parte de la política mexicana. Vimos la muy difícil y muy tensa decisión de nombrar a Jesús Zambrano como presidente nacional del PRD y a Dolores Padierna como secretaria general de este partido político. Y vimos simultáneamente este fin de semana lo que fue la presentación de un nuevo proyecto de nación por el renacimiento de México de Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial que, bueno, junto con un grupo importante de intelectuales de izquierda, como se denomina, digamos así, a este proyecto, pues en el acompañamiento de un texto que está circulando que se llama Nuevo Proyecto de Nación, del cual eres partícipe, Lorenzo, como intelectual y académico que pone una parte de este texto que apuntala, digamos, un proyecto como el de López Obrador. Tenemos también a Sergio Aguayo, que junto con otros intelectuales y académicos de alto nivel en nuestro país han apostado por una consulta en el Estado de México para buscar una eventual alianza entre el PRD y el PAN para competir contra el PRI en las elecciones del Estado de México. Todo junto nos hace una circunstancia, digámoslo así. Son los diferentes escenarios en donde hay mucho de por medio y este fue un fin de semana especialmente importante. Sergio, tú dices sí a una alianza en el Estado de México y Lorenzo dice no. Focalicemos todo esto aquí porque parecería que el Estado de México y la alianza sí o no es precisamente el lugar donde se está expresando todo lo demás. Proyectos políticos diferenciados, acusaciones cruzadas entre unos y otros dentro de la estructura del PRD y la izquierda de nuestro país. Así que estamos en eso, Sergio. Alianza sí o alianza no para el Estado de México y lo que implica ahí pues esta definición. Mira, en el caso del Estado de México cada quien lleva lo que trae cargando y en mi caso yo le digo sí a la consulta y me reservo la opinión sobre la alianza. Me explico. El problema que yo observo en la izquierda mexicana es la obsesión con lo electoral. Vamos, lo único que pareciera importar son las elecciones y en el caso de los chuchos de la dirigencia de Jesús Ortega, una alianza en el Estado de México forma parte de un proyecto electoral evidentemente. Lo mismo sucede con el análisis de Andrés Manuel López Obrador. Su discurso de ayer está marcado por es un discurso construido en el futuro. Haremos esto, construiremos aquello, diseñaremos... y confieso que me impresionó la coherencia del documento. Está muy bien armado, muy bien pensado. Son 50 medidas indudables que firmo en este momento. Pero chuchos y peje están hablándonos de lo que pasará en las elecciones y están olvidándose de lo cotidiano, de lo que pasa entre elección y elección. Y es en ese terreno en donde mi
participación en el Estado de México se centra porque la organización de la consulta, que a eso se reduce lo que vamos a hacer, nada más. Nosotros nada más vamos a organizar, la Alianza Cívica solo organiza la consulta. Ya si se alían o no depende de lo que salga en las mesas, en las 1000 mesas. Puede ganar el no, puede ganar el sí, no lo sabemos al día de hoy. Lo que salga corresponderá a los partidos decidir. En el caso de Alianza Cívica, lo que deja ya de positivo es que sí avanzamos en una redefinición de las relaciones de organismos civiles con programas concretos y partidos políticos y fuerzas políticas concretas. Yo espero que en el futuro, como ha sido el caso en el pasado, Andrés Manuel López Obrador y la Morena nos permita entablar un diálogo sobre lo que se va a hacer en el día a día, porque nosotros, o al menos yo estoy metido en peleas o en reivindicación de causas y programas concretos que no pueden esperar a las elecciones. ¿Qué dices, Lorenzo? Claro que no pueden esperar a las elecciones, pero esto no es para las elecciones. Yo no lo veo, Sergio, como un documento para el 2012. Lo veo como un proyecto, supongamos, sin conceder, pero supongamos que la izquierda no gana en el 2012. Los puntos que están allí siguen siendo válidos, todos. Que el movimiento ahora se llama Morena, antes se llamaba de otra manera, pero ha ido desde antes a áreas que no son exactamente electorales. Por ejemplo, cuando el gobierno se propuso esta rápida y furiosa búsqueda del tesorito petrolero en el Golfo de México, el movimiento de Andrés Manuel, que es, a mí el petróleo, por razones casi biográficas, me importa mucho, es algo que he estado estudiando desde que era joven, y creo que el petróleo es más allá que el petróleo, es una parte central de un proyecto que se abandonó y que puede ser parte de uno que pueda volver a surgir. Entonces allí se confrontó con el gobierno de Calderón y le tiró su vía rápida para privatizar el petróleo. Entonces este movimiento tiene posibilidades de incidir no nada más en lo electoral, no nada más en el 2012, pero claro que está ahorita centrado en el 12, como es la historia de México desde, yo diría que desde todo el siglo XX. Al fin de cuentas, la revolución de 1910 vino por una coyuntura electoral, pero no estaba el problema central en lo electoral. Ahí se dio la coyuntura. Entonces el proyecto, quizá pasado el 2012, y si no gana la izquierda, se queda como una visión de México y de la política mexicana para el largo plazo. A mí eso es lo que me atrae y me interesa. Después de la pausa, entremos en esta parte de la inmediatez. Más allá de lo que suceda con la consulta, la discusión de una alianza sí o de una alianza no para competir contra el PRI en el Estado de México. Después de la pausa, los escucho. Bueno, regresamos en esta conversación. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, estamos en la pregunta o en la perspectiva de que el Estado de México resulta que es la madre de todas las batallas antes de llegar a la madre de todas las batallas, que es el 2012. En esa perspectiva está la discusión de que se busque o no una alianza del PRD con el PAN para competirle al PRI en una alianza que ha sido calificada en una elección que ha sido calificada como una elección de Estado, dado los elementos que ha puesto al servicio de una contienda, pues el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese contexto, tú dices, voy por la consulta, pero no me pronuncio por la alianza, ¿sí o no? Pues pronúnciate mejor. Mira, no me pronuncio como organizador, pero sí como analista. Exactamente. Con dos ideas que quisiera enmarcar. Cuando mencionas, Lorenzo, el combate de Andrés Manuel a la reforma electoral a la reforma energética del 2008,
quisiera recordar que él solicita a Alianza Cívica que organice la consulta, que fue muy importante en ese año para combatir esa alianza. Y misma Alianza Cívica que organiza la consulta del Estado de México. Lo menciono porque es una función técnica y porque es un ejemplo claro en el cual una movilización concreta en torno a un objetivo preciso puede servir para convergir movimientos sociales, organismos cívicos con partidos políticos. Segundo, creo que el debate sobre el Estado de México debería liberarse de lo que hoy Ramón Besa llamaba en el país la industria de la hostilidad, que es, él se refiere a la disputa entre el Real Madrid y el Barcelona en el terreno de fútbol, pero cuando habla más bien de un ambiente que me parece la industria de la hostilidad. La industria de la hostilidad, cortesía del cronista del país, para los asuntos futboleros. Pero que se aplica, porque vamos, la disputa sobre el Estado de México se está llevando a un terreno que cuesta trabajo opinar. Creo que es un muégano envenenado para el PRD y para el PAN. Vamos, cualquier opción que tomen es negativa para los dos partidos, porque lo que se está jugando ahí en este momento es una redefinición ideológica de fondo que el PRD no está discutiendo, que quiere decir izquierda-derecha en estos momentos, y además está redefiniendo los principios frente al pragmatismo. ¿Qué pesa más? Es el viejo dilema de la política. ¿Frenar a Peña Nieto o mantenerse congruente? Ese es el corazón del dilema. A mí me gustaría, lo decías hace rato, Lorenzo, en un diálogo, en otro espacio, que lo ideal sería que primero se hubiera discutido el programa y después la posibilidad de una alianza. Pero eso no fue posible porque ninguno de los dos grandes partidos, PAN o PRD, está dispuesto a discutir el programa. Pues ahora tenemos a un partido político, el de izquierda en México, que tiene a un presidente recién nombrado en estas horas que es favorable a una alianza y una secretaria general que es adversaria de la alianza. ¿Qué dices, Lorenzo? ¿Qué deben hacer? Bueno, yo pondría un poco en duda eso de que tenemos un partido de izquierda. Para empezar, yo ya no sé si el PRD de ahora es, para empezar, un partido. Formalmente sí lo es y va a recibir una cantidad de dinero que tú sabes eso bien serio. Leía hoy que 400 millones de pesos, bueno, es una empresa para empezar, va a administrar 400 millones de pesos, pero es un partido, hay una congruencia interna, hay un proyecto del PRD. El proyecto que mencionamos hace rato no es del PRD, es de este movimiento social que es distinto. Está apoyándose, en el caso de que se llegue al 2012 con ese proyecto, en el PT, pero ya no en el PRD. El PRD solo Dios sabe qué sea ahora. Esta unión de Dolores Padierna y de Jesús Zambrano no es más que la punta del iceberg de algo que está abajo de la superficie, que ha de ser un problemón impresionante. Ahí lo que se está discutiendo es quién va a decir que para repartirse las claras ganancias que tiene ya el PRD como una estructura burocrática, pero no como partido. Así que yo creo que la izquierda, en caso de que marcha fuera del PRD o con el PRD al margen. Desde el PRD lo que se ve al margen es el movimiento de Andrés Manuel. Bueno, cada quien margina lo que quiera, pero si hay algo que tiene un proyecto de izquierda, no está en el PRD. En el PRD son disputas muy inmediatas y yo diría que poco que ver con la problemática de fondo de México, las posibilidades que tiene ahora de ser un país viable y los enormes problemas que tiene en el futuro inmediato. Esos no están discutiéndose en el PRD. Vamos a hacer un alto en el camino para enlazarnos con nuestros colegas en Atlanta. Lo último en las noticias y la información.
regresamos en esta conversación. Lorenzo, Sergio, a ver, preguntaba yo hace unos momentos y reitero la pregunta. ¿De veras es tan trascendente para México la elección para el gobierno, para la gubernatura del Estado de México? Ahí va a definirse lo que suceda en 2012. Si gana el candidato del PRI, que estará asociado inevitablemente a la figura de Enrique Peña Nieto, entonces es inevitable que gane Peña Nieto la presidencia de México, ¿o no? ¿O qué es lo que está de por medio en una elección que al final de cuentas es una elección local? Sergio. Mira, creo que es indudable que es una de las batallas más importantes en la carrera hacia el 2012, y yo diría en la redefinición del rumbo que toma el país, porque se enfrenta un PRI aliado, cómplice o siervo de los poderes fácticos, no hay ninguna duda de eso. Hay una alianza muy estrecha en el caso de Enrique Peña Nieto con las televisoras privadas, por ejemplo, pero también está sirviendo como referente para mostrar el laberinto en el que se mueven las izquierdas, sean nominales o reales, existen burocracias partidistas que se autonombran de izquierda, PRD, PT, Convergencia, Movimiento Social, izquierda cívica, izquierda intelectual, es decir, allí hay un pozole muy complicado, y esa izquierda sigue todavía en búsqueda de su identidad programática y en búsqueda de esclarecer la relación con sociedad, partido, y líder, sociedad y partido. Es una izquierda sin definiciones claras. Si uno las compara, por ejemplo, con el Partido de los Trabajadores brasileños, que sí han logrado armonizar ese problema. Por tanto, en el Estado de México no solo se juegan cargos, sí está en juego muchísimo más redefiniciones de fondo de fuerzas políticas. ¿Qué se juega desde ese punto de vista, Bueno, Lorenzo? si Peña Nieto, supongamos que perdiera, eso no le va a quitar la candidatura del PRI, ya la tiene amarrada desde hace mucho tiempo, ya hay un montón de inercias, ya Televisa no va a dar marcha atrás y todas las fuerzas que han estado convergiendo hacia Peña Nieto van a seguir, digamos que un tanto desanimadas en caso de que perdiera. Un teórico político español que ahora está en Yale, que es Juan Lins, tiene un librito pequeñito pero buenísimo que se llama El tiempo en política. Y dice, el mismo hecho, los mismos actores actuando en dos tiempos distintos dan resultados diferentes. El agua que ha pasado entre el 2000 y el 2011 bajo nuestros puentes es enorme. Ya no son ni el mismo PRD ni el mismo PAN. El PAN, que en algún momento se pensó que era de derecha, sí, de derecha, nadie lo podía negar, pero que tenía un compromiso democrático incluso superior a su ideología. Era la parte más interesante. Ese, como diría Becker, ese ya no volverá. Volverán otros PANes, pero ese ya no. Entonces, en la supuesta unión de ahora, un PRD ya hecho ideológicamente picadillo, que son puros intereses burocráticos los que están en juego allí, y un PAN que hace ya buen tiempo que dejó de tener esa frescura, casi inocencia de la derecha comprometida con la democracia. Ahora es una derecha comprometida, difícilmente uno puede decir con qué está comprometido el PAN, con sus intereses cotidianos, con administrar Pemex y administrar muchas cosas que dejan además muchas ganancias. Esos aliados ahora en el 2011, pues bueno, está bien que se alíen, pues será una, desde mi muy personal perspectiva, que se alíen, son irrelevantes. Y Peña Nieto gane o pierda en el Estado de México, va. Porque ¿quién es? Beltrones lo puede sustituir si viene una derrota allí. Yo creo que ya están mucho las inercias en el camino. Déjenme regresar y terminamos este programa. Se acabó el tiempo. ¿Con qué nos vamos, Sergio? Mira, yo quisiera que del Estado de México fuera una oportunidad para un diálogo respetuoso, que erradique la industria de la hostilidad y permita revisar y desmenuzar
lo que significa el ejercicio que se realizará el próximo domingo 27 de marzo para la izquierda. Lorenzo. Para mí, la coyuntura histórica de México es tan difícil, Carmen, que sus actores formales, los grandes partidos políticos, los tres grandes partidos políticos, no están ni en broma. Una verdadera pena que, pudiendo haber ido por otro camino, hayamos llegado a este estancamiento, a esta especie de laguna bastante desagradable, en donde no hay claridad hacia dónde vamos. Todos se están estancando aquí mismo. De todas maneras, nuestra obligación como ciudadanos, Carmen, es insistir en que se puede salir de esto. Probablemente no ni en el 2011 ni en el 2012, pero hay que hacer un esfuerzo, y en ese esfuerzo está el redefinir qué es la izquierda. Se metió en un callejón sin salida, y a lo mejor de tan mal está la cosa, tanta es su crisis, que va a tener que reinventarse. Yo no le veo otra solución a esto que el reinvento de la izquierda. Pues eso está por verse efectivamente como parte fundamental de la historia de nuestro país, y bueno, pues vaya que si se tienen cosas. Gracias, Sergio, por estar aquí, gracias, Lorenzo, y gracias a usted que nos acompañó. Pásale bien, hasta mañana.